hacer las impedancias iguales. Vimos en la clase pasada que la única forma que hay para lograr que la energía se transfiera de un punto al otro, de un circuito al otro, es que los dos circuitos que estén siendo conectados tengan iguales impedancias. Por ejemplo, si voy a conectar un generador a un cable, a una línea de transmisión, pues la impedancia del generador debe ser igual a la impedancia característica de la línea. Por ejemplo, si voy a conectar una línea de transmisión a una carga determinada, que puede ser una etapa consecutiva del circuito, que puede ser una antena, y puede ser varias cosas, entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues yo debo garantizar desde todo punto de vista que la impedancia característica de la línea es igual a la impedancia del circuito que continúa, del circuito que sigue, lo que se utiliza como carga. ¿Ok? Entonces, bajo las condiciones, yo puedo garantizar algo muy cercano a una perfecta adaptación de impedancia. ¿Esto qué significa? Que toda la energía que se va a producir acá de frecuencia va a pasar por el sistema y va a llegar finalmente a su destino. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los grandes propósitos que tenemos en este curso. ¿Cómo lograr ese objetivo? ¿Ok? Bueno, entonces, como primera medida, vimos también en la clase pasada qué sucedía cuando la adaptación no era perfecta. Comenzamos a ver ese tema. Bien, entonces, para poder hablar un poco acerca de ese tema, entonces tomamos como referencia las dos situaciones extremas de impedancia. ¿Vale? ¿Cuáles son? Pues, de todas las posibles impedancias que puede haber, todas las posibles impedancias que pueden existir, entonces los puntos límites, ya les dije la vez pasada, son el 0 y el infinito, correspondiendo a la impedancia 0 a una situación que nosotros comúnmente hemos llamado situación de cortocircuito, y correspondiendo a la situación de impedancia infinita a una condición que siempre hemos reconocido con el nombre de abierto. Correcto. Por lo tanto, todos los posibles valores de impedancia de cualquier circuito que algún día nosotros tengamos que trabajar o tengamos que construir, va a estar entre esos dos valores. Bien, por lo tanto, tenemos que estudiar cuál es el comportamiento, bien, si la impedancia de carga, bien, es corto o es abierto. ¿Ok? Bueno, entonces, en la clase pasada vimos que desde el punto de vista estrictamente eléctrico, ¿está bien? Si yo calculo la potencia disipada en cualquiera de estas dos terminaciones, como el producto B por I, entonces, en el primer caso, va a haber una buena cantidad de corriente, pero como hay un corto, el total es 0 en esa terminación. Por lo tanto, la potencia disipada en este caso va a ser 0 vatios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que un corto no tiene capacidad de disipación de energía. Como no tiene capacidad de disipación de energía, no puede sacar la energía hacia el resto del circuito, pues básicamente la onda que va viajando, al llegar acá, encuentra en esencia un obstáculo. Y como no hay cómo disipar su energía, básicamente la onda se devuelve. ¿Ok? Bien, entonces, a esa situación le colocamos nombres. ¿Listo? Entonces, porque aquí tenemos que identificar cuál es la onda que va, la que sale del generador y va hacia la carga, y cuál es la onda que se devuelve desde la carga hasta el generador. Por lo tanto, la onda que va del generador hacia carga, vamos a llamarlo onda o señal o voltaje incidente. ¿Ok? Y a la onda que se devuelve desde la carga hacia el generador, vamos a llamarlo onda o voltaje reflejado. ¿Ok? Entonces tenemos onda incidente, onda reflejada. Muy bien, por ese lado. Bien, ¿qué pasa cuando el elemento terminal no es un corto, sino es un abierto, como en el segundo caso? ¿Ok? Bien, entonces tenemos exactamente la misma situación. Si yo calculo la potencia que puede disipar este elemento, va a ser el producto B por I. En ese caso,
B, existe, ahí está todo el voltaje generador porque el circuito está abierto, pero I no hay porque el circuito está abierto. Entonces, conclusión, el producto B por I nuevamente va a ser 0 vatios disipados. Un abierto tampoco tiene capacidad para disipar energía, por lo tanto la señal también se refleja. Bien, entonces en ambos casos, tanto en corto como en abierto, absolutamente toda la energía se devuelve. ¿Por qué digo que absolutamente toda? Porque no va a haber disipación en estos elementos, ni en el corto ni en el abierto. ¿Ok? Bueno, aunque eso en la realidad es pura teoría, ¿correcto? En la realidad, un poquito menos de señal se va a devolver. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta las pérdidas de la línea. ¿Sí? Pero, hablando en un caso hipotético, en un caso teórico, apenas académico, ¿sí? Si yo coloco una onda con una determinada cantidad de energía incidente, al no haber elemento terminal que disipe energía, entonces absolutamente toda la potencia se va a devolver. ¿Estamos de acuerdo? Bien, listo. Como primera medida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿En dónde radica la diferencia? ¿O cómo yo me entero de que esa reflexión fue causada sobre un corto o fue causada sobre un abierto? ¿Ok? Entonces es muy sencillo. Aquí está la regla que les comenté la vez pasada. Tengo que analizar este sistema con una óptica diferente. ¿Cómo se va a analizar? Entonces, lo que voy a hacer es medir el ángulo de fase entre las dos señales. ¿Ok? Bien. Entonces, en el caso del circuito abierto, si yo analizo el nivel de la señal incidente y el nivel de la señal reflejada, me voy a dar cuenta que ambos son iguales. Entonces anotemos esa situación: voltaje incidente igual a voltaje reflejado. Esa es la primera evidencia que yo obtengo de ese fenómeno. Bien, de reflexión. Bueno, segundo, ¿qué obtengo de medir el ángulo? ¿Está bien? Obtengo que la señal reflejada está exactamente en la misma posición. La onda reflejada está en la misma posición de la incidente. Por lo tanto, el ángulo de fase entre incidente y reflejado, ¿cuánto va a ser? 0 grados. Bien, entonces, estas son las dos condiciones que se presentan cuando yo tengo como elemento terminal un abierto. ¿Qué sucede cuando tengo un corto? Exactamente la misma condición. Voltaje incidente igual a voltaje reflejado. Exactamente igual. Pero, fíjense, aquí viene lo absolutamente interesante e importante de este asunto. El ángulo de fase va a ser igual a ¿qué? Hay de pasamiento. Entonces, cuando es un corto, el elemento terminal, la onda se refleja, pero corrida 180 grados, ¿correcto? Entonces el ángulo de fase entre la incidente y la reflejada, medido acá, medido aquí en ese punto, medido a la entrada del cable, va a ser igual a 180 grados. O sea, está en contrafase con lo que va entrando. Lo que se refleja va en contrafase con lo que va entrando. Bueno, muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Eso fue lo que vimos la clase pasada, ¿cierto? Muy bien. Fíjense que aquí comienza a caber la pregunta: ¿qué pasa si no tengo ni corto ni abierto, si no tengo otra cosa? ¿Listo? Pues entonces fíjense, ya el reflejado no va a ser igual al incidente y el desplazamiento entre los dos no va a ser ni 0 ni 180 grados, sino va a ser un valor entre 0 y 180, ¿correcto? Entonces, dense cuenta que midiendo la relación entre incidente y reflejado por un lado y midiendo el ángulo de fase por otro lado, ¿qué puedo obtener? Puedo obtener las condiciones que están aquí en la carga. Yo puedo obtener la impedancia que hay aquí en la carga. ¿Está bien? Profe, ¿y si se pierde la amplitud de la onda? O sea, la única condición, la única forma en que se pueda... ¿Cuál onda? pues tener una onda incidente, ¿sí? Sí. Y al tener la onda reflejada puede que haya una amplitud menor. Claro. Claro, Okay. eso es lo que les estoy diciendo. La vez pasada les dije, ¿está bien? ¿Por qué puede haber una situación de onda reflejada menor? Puede haber una onda reflejada cero, totalmente cero. ¿Está bien? ¿En qué condición sucede eso?
cuando tengo perfecta adaptación de impedancia. Lo vimos la vez pasada, es la condición inicial. Si yo tengo que en este punto acá, en donde se une el generador con la línea, la adaptación de impedancia es perfecta, ambas son iguales. Y tengo que, en este punto, en el lugar en donde se une la línea con la carga, la adaptación de impedancia es perfecta porque las dos impedancias son iguales. ¿Está bien? Entonces, toda la energía que está saliendo del generador es transferida hacia la línea, del generador a la línea. Exactamente aquí, digamos, en ese punto de barrera, en ese punto de unión. ¿Listo? Que ese punto de unión nosotros siempre reconocemos porque hay un conector. Ahí en ese punto de unión hay una transferencia de energía de un elemento al otro, al que sigue. En este caso en particular, del generador hacia la línea. Bien, entonces aquí en este punto de unión, este es el conector. Bien, básicamente el generador transfiere toda su energía hacia la línea. Como hay adaptación de impedancia perfecta, la onda no tiene por qué devolverse. No hay ningún motivo por el cual la onda se devuelva. No hay nada también que haga que la onda se devuelva. Por lo tanto, toda la onda sigue para allá. Bueno, entonces toda la onda viaja por aquí. Al llegar acá, al nuevo punto de unión, el otro conector, ¿sí? Entonces, toda la energía que se va moviendo por la línea es transferida a la carga. ¿Correcto? Bien, como hay perfecta adaptación de impedancia, no hay ningún motivo por el cual la onda se devuelva. Por lo tanto, en esta condición, perfecta adaptación de impedancia, usted nunca va a encontrar onda reflejada. ¿Correcto? Todo se va. Todo lo que entra al sistema se va. Que eso es lo óptimo, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros lograr cuando hacemos algún diseño, cuando hacemos algún montaje, cuando hacemos algún trabajo con radiofrecuencia. Lo que siempre se busca es que toda la energía que se produzca se vaya. ¿Ok? Esa es la idea. Bien, ya les dije cómo logro acá yo que una antena que es una estructura de metal, ¿sí?, tenga exactamente la misma impedancia de la línea, de la impedancia característica de la línea. ¿Cómo logro yo esa vaina? Eso no se puede lograr de buenas a primeras, porque el comportamiento de esta estructura metálica va a arrojar que la antena en particular, de acuerdo a su manera de construcción, tiene su impedancia característica. Sí, tiene su propia impedancia. Y nadie puede garantizar de que esta impedancia sea exactamente igual a la que estamos utilizando. Que va a ser, fíjense, que va a ser solamente o 50 ohmios o 75 ohmios, porque son las dos impedancias normalizadas. Entonces, ¿quién puede garantizar que una estructura con 3 palitos o con 10 palitos, ¿sí?, vaya a dar siempre 50 o 75 ohmios? Entonces, respuesta, eso no lo puede garantizar nadie. De hecho, no da. Entonces, como esta impedancia siempre va a ser, la impedancia de antena, por ejemplo, siempre va a ser diferente de la impedancia característica de la línea, ¿cómo hago yo para lograr que toda la energía que va por la línea se transfiera hacia la antena? ¿Cómo hago para evitar que la energía se me devuelva? ¿Cómo hago eso? Muy sencillo. Tengo que fabricar un circuito entre las dos. Tengo que colocar algo entre las dos. ¿Está bien? Algo que convierta. Fíjense, ese señor convierte. ¿Convierte qué? La impedancia de la antena, sea cual sea ella, a la impedancia característica de la línea. Bien. Y gran parte del truco, está bien, de saber antenas, de saber trabajar con antenas, consiste en saber cómo hacer este circuito de adaptación de impedancia. ¿Listo? Ahora, ese circuito puede ser basado en componentes normales o puede ser basado en estructuras metálicas, porque esa es la otra. Puede tomar diferentes formas o diferentes geometrías. ¿Sí? Por eso este curso de antenas yo lo explico desde un principio con
los elementos de la electricidad son realmente diferentes geometrías de metal. ¿Listo? Porque ustedes acá van a ver, les explico yo. Por ejemplo, se requiere de un condensador. Entonces, ustedes ahí pueden meter un elemento físico, ¿está bien? 0.01 microfaradios, que puede ser así, ¿sí? O como condensador pueden meter un pedazo de tubo que tenga un pedazo de cable, un pedazo de eléctrico por acá y un pedazo de cable aquí en la mitad. Eso también es un condensador. ¿Sí? Entonces el condensador puede tomar o esta forma o esta forma. ¿De qué depende? De las características del elemento. Entonces ahí es donde ustedes tienen que generar agilidad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto es para contarles cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo. Para que le pongan mucho cuidado pues, a la teoría básica, a la teoría inicial. ¿Cuál es la teoría inicial? Lograr perfecta adaptación de impedancia. Utilizando básicamente ¿qué? Circuitos intermedios. Circuitos que hagan transformación de impedancia. Como primera medida. Como segunda medida, ¿qué pasa en las situaciones extremas? Todo lo que va, ya como no está perfectamente adaptado, ¿sí o no? Entonces se devuelve. Entonces, esa relación que está acá es muy perjudicial. La tenemos que estudiar detenidamente. Detenidamente. Bien. Ahora, hay técnicas de medición, ¿bien? De esa relación entre lo incidente y lo reflejado. ¿Correcto? Siga, pero. Bien. Hay dos técnicas de medición, yo no se les voy a decir. La primera técnica para yo poder saber si existe onda reflejada sobre la línea es la técnica antigua, la primera técnica que se desarrolló cuando comenzó la radio. Se llama la técnica de SWR, Standing Wave Ratio, relación de onda estacionaria. Esa fue la primera que se desarrolló. Hoy en día, en algunos instrumentos todavía se emplea. Pero la técnica ya más moderna es efectivamente mediante un componente especial que se llama elemento de separación de señal, medir efectivamente cuál es el voltaje incidente y cuál es el voltaje reflejado. ¿Correcto? Bien. Entonces, a esa técnica se le llama Rho o se le llama gamma. ¿Está bien? Esta es la letra griega Rho minúscula y esta es la letra griega gamma mayúscula. ¿Correcto? Bien. Y a esa técnica se le conoce con el nombre de coeficiente de reflexión. Entonces tenemos que estudiar las dos técnicas y aprender cuál es el resultado que arroja. Muy bien. ¿Qué es lo que realmente estoy midiendo? ¿Cuándo utilizo SWR o cuando utilizo coeficiente de reflexión? ¿Bien? O sea, una persona que sepa de antenas conoce esos términos y los maneja perfectamente bien. O sea, yo le pongo un instrumento y debe saber leerlo. ¿Sí? Nota, ya les dije, ¿por qué yo me baso? Porque yo les digo con tanta exactitud o con tanta precisión eso de que lo debes saber. Porque si yo contrato en mi empresa una persona para trabajar conmigo, por ejemplo, en comunicaciones, lo primero que le pregunto es eso. ¿Listo? Una persona para que pueda trabajar medianamente en comunicaciones debe saber eso. ¿Ok? Listo. Bueno, ¿qué sucede? Tercer caso, ¿qué sucede cuando la impedancia no es ni perfecta o no es ni corta ni abierta? Todos los otros casos intermedios, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tengo un caso ahí de ejemplo, 25 ohmios. ¿Qué sucede? Pues fíjense, miren el tamaño de la onda. ¿Listo? ¿Sí ven el tamaño de la onda? Bien. Cuando las dos impedancias no son iguales, o sea, definitivamente la impedancia de la carga es diferente a la impedancia característica de la línea, ¿está bien? ¿Qué sucede? Va a haber reflexión. ¿Está bien? El único caso en donde no hay reflexión es cuando la cosa es perfectamente acoplada.
De resto, siempre va a existir reflexión. Y ese es el caso real, porque yo nunca voy a poder obtener una adaptación de impedancia perfecta. Todas las impedancias exactamente iguales, no es carreta. Bien, por lo tanto, siempre voy a tener en la realidad, en la práctica, algún grado de reflexión. Bien, en ese momento, en ese caso, ¿qué sucede? Pues el nivel de la señal de vuelta es pequeño en comparación con lo que va llegando. ¿Cierto? Es un poquito lo que se devuelve nomás. Y entre los dos va a existir algún ángulo de fase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo mido la relación, fíjese, ¿cómo hago para saber yo qué tanto esta reflexión está afectando a la onda incidente? Pues yo tengo que hacer una reflexión, yo tengo que hacer una relación, ¿cierto?, entre las dos, para poder medir, para poder evaluar cuál es el grado en que esta reflexión está afectando. ¿Sí? Entonces, fíjese una cosa, si yo hago la relación voltaje reflejado sobre voltaje incidente, puedo obtener un número. ¿Ya no? Bien. Bueno, ¿cómo se llama ese número? De una vez adelantemos. Ese número recibe el nombre de Rho, coeficiente de reflexión. ¿Ok? Coeficiente de reflexión. Rho. Entonces, Rho, aquí se llama coeficiente de reflexión. Bien. Ok, fíjense que nos falta medir el ángulo. ¿Sí? Entonces, para poder evaluar qué tipo de carga hay acá, ¿cómo lo puedo hacer yo? Muy sencillo. Mido cuánto va y cuánto se devuelve. Y mido el ángulo entre los dos, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago la relación entre lo que va y lo que vuelve, o sea, hallo Rho, y fuera de eso, mido el ángulo, ¿sí o no? Voy a obtener una cantidad que está compuesta por una magnitud y por un ángulo. ¿Cómo se llama una cantidad que está compuesta por una magnitud y por un ángulo? Se llama un vector. Un vector. Se llama una cantidad vectorial. ¿Está bien? A esta cantidad vectorial se le conoce con el nombre de gamma. ¿Bien? Entonces, en los libros suelen utilizar diferentes nombres. Por ejemplo, a gamma lo llaman en algunos libros coeficiente de reflexión. En otros libros lo llaman coeficiente vectorial de reflexión. Bien, y a Rho lo llaman coeficiente de reflexión o lo llaman magnitud del coeficiente de reflexión. ¿Cierto? Porque no ante la magnitud del vector. Entonces este también lo llaman magnitud. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, eso es lo que sucede en las diferentes condiciones de carga que pueden haber entre 0 e infinito. O sea, entre corto y abierto. ¿Ok? Recuerden que son corto y abierto las situaciones extremas. O sea, no hay nada más abajo de 0 ni hay nada más alto que infinito. Muy bien. Bueno. Entonces, tengo un problema muy complicado. A ver, que es cuál. Fíjense. ¿Qué sucede cuando en una línea de transmisión ya no tengo una, sino tengo dos ondas? Una en un sentido y otra en sentido contrario. ¿Qué pasa cuando aparecen o se presentan o existen dos ondas al mismo tiempo en un medio de propagación? ¿Señor? Se resta. ¿Se genera qué? Se genera otra. No. ¿Se restaría esa otra? La gente dice que sí, pero no. Ya le voy a explicar por qué. Ese es un error. Ese es un tremendo error que siempre hay. ¿Cómo se resta? Depende. Depende del ángulo. El ángulo. ¿Cómo? Depende del ángulo de fase que hay entre las dos. Lo acabamos de ver. ¿No es cierto? Porque pueden estar
exactamente en igual fase o en igual sí, ángulo de fase o pueden estar corridos. ¿Sí o no? Y no necesariamente 180 grados. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué sucede cuando tengo estas dos señoras circulando al mismo tiempo en dos sentidos diferentes por la misma línea de transmisión? ¿Bien? Bueno. Bien, tenemos una perturbación. ¿Listo? Entonces, lo que me interesa a mí en este momento es analizar lo siguiente. ¿Qué sucede cuando una perturbación de este tipo se encuentra con un obstáculo? ¿Qué sucede? ¿Está bien? Entonces, la onda tiene un comportamiento muy especial y es que cuando llega al obstáculo ella, básicamente, se refleja. ¿Está bien? Se devuelve. ¿Correcto? Bien. Entonces, a ese comportamiento de la onda, ¿está bien? Lo conocemos como una de sus propiedades. Bien. Entonces, a esa primera propiedad de que cuando encuentra un obstáculo, ella simplemente cambia de dirección, en este caso se devuelve, ¿bien? A esa primera propiedad la llamamos la reflexión. Y eso coincide con lo que acabamos de ver con el corto y el abierto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué son el corto y el abierto para una onda de radiofrecuencia? Son obstáculos. ¿Qué causa ese obstáculo en la onda? ¿Bien? ¿Qué cambio de dirección? Como va de frente, ¿está bien? Entonces la dirección es hacia atrás. O sea, ese obstáculo corto o abierto es el que hace que la onda se refleje y se devuelva. ¿Ok? Como primera medida. Bien. Segunda. ¿Qué sucede si una onda encuentra un obstáculo? Pero ese obstáculo no es, digamos, suficientemente grande en comparación con la longitud de onda de la onda, con la longitud de esa onda. ¿Okay? Aquí tengo la longitud de onda y aquí tengo el tamaño del obstáculo. Fíjense, tengo un obstáculo que es más pequeño, su tamaño, que la longitud de onda de mi onda. ¿Bien? Bien, en ese caso, ¿qué sucedería? Entonces, en ese caso, ve el obstáculo, pero lo contornea y sigue. ¿Está bien? Entonces la onda ve el obstáculo, lo contornea y continúa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Fíjense que encontró un obstáculo, pero como no era suficientemente grande, lo pasó de lado y siguió. A esa propiedad de las ondas, de que cuando encuentra un obstáculo que no sea suficientemente grande, lo contornea y sigue, se le llama difracción. ¿Correcto? Difracción. Bueno, ¿qué le sucede a una perturbación que va moviéndose por un medio determinado? Entonces, esto que está acá ya es un medio definido. Es un tipo de medio. Medio número 1. Yo sé exactamente qué características tiene ese medio. Bien, ¿qué sucede cuando esa onda cambia e ingresa a un medio diferente? Digamos un medio número 2. ¿Qué le pasa a la onda? ¿Cómo? ¿Se retracta? No. Baja su velocidad. Ni siquiera la baja. Cambia su velocidad. ¿Está bien? Entonces, cuando una onda cambia de medio de propagación, básicamente su tendencia es a cambiar la velocidad. Bien, cambia su velocidad. ¿Cómo se llama la propiedad de la onda? Que consiste en que cuando ella cambia de medio de propagación, entonces altera su velocidad. A esa propiedad se le llama refracción. ¿Sí me entiende cuál es la filosofía? No es que la onda ya se refractó, porque si no, entonces nunca tendríamos que refracción. ¿Está bien? Lo importante es entender que la refracción básicamente es un cambio de velocidad.
Y ese cambio de velocidad se llama refracción. Muy bien. ¿Hasta ahí correcto? Bien. Sucede que hay otra propiedad de las ondas, pongámosla por acá, cuarta propiedad, que es especialísima. ¿Está bien? Que eso se presenta cuando hay dos ondas moviéndose en el mismo medio. ¿Está bien? Entonces, esta es para dos ondas. ¿Correcto? Bien. Fíjense una cosa. Supongamos que tengo un punto del espacio, este que está acá. Imagínense que ese punto, ese último punto que colocaron aquí en el video, el obstáculo ese que iban a hacer saltar cuando llegaron a la onda allá. Entonces, supongan que este es ese obstáculo, es ese objeto. ¿Ok? Bien. Viene una onda. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con el objeto cuando la onda llega acá? Lo va a hacer moverlo, ¿cierto? ¿Está bien? Porque básicamente lo que hace la onda es desplazar esa fuerza, las fuerzas iniciales. Entonces, si aquí hubo una determinada cantidad de fuerzas iniciales, la onda con el tiempo va a hacer que esa fuerza se propague y haga que ese objeto cambie de posición, va a saltar alguna cosa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Bien. Entonces, si llega una sola onda y toca a ese objeto, básicamente lo que va a hacer es meterle fuerza. ¿Ok? Bueno, supongamos que en ese mismo momento llega otra onda desde otro punto. Pero sucede que esa onda, ¿está bien?, también en ese preciso instante de tiempo está haciendo fuerza en exactamente la misma dirección que la otra onda, que la onda 1. ¿Está bien? Entonces tenemos de la onda 1, digamos que aquí hay una fuerza 1 sobre el objeto, actuando sobre el objeto. De la onda 2 también existe una fuerza, llamémosla fuerza 2, actuando sobre el objeto exactamente en el mismo punto y exactamente al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con el objeto? Pues tiene un ángulo determinado. ¿No? Bueno. ¿Qué sucede con el objeto? O sea, ¿va a tener el mismo movimiento que con una sola onda? No. Obviamente no, porque ya no va a tener aplicada una fuerza procedente de una onda, sino va a tener aplicadas dos fuerzas procedentes de una de cada una de las ondas, ¿correcto? Por lo tanto, la fuerza aplicada sobre este amigo va a ser mayor. ¿Estamos de acuerdo? Pero ella no quiere como una dirección distinta. Siempre debe ser. Depende de la forma en que está aplicada la onda. Yo estoy hablando de que la fuerza está exactamente aplicada en el medio. Es el caso más sencillo. ¿Para qué nos ponemos a estudiar para hacer la suma vectorial y comenzar a estudiar Pitágoras y otras cosas? No vale la pena. ¿Está bien? Hagamos acá uno más sencillo. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué se requiere para que la fuerza aplicada sobre el cuerpo sea mayor? ¿Qué se requiere? Que las dos ondas coincidan en el punto. ¿Está bien? Coincidan en el espacio y coincidan en tiempo. ¿Cómo se llama o cómo se dice de manera abreviada cuando dos ondas coinciden en el mismo punto o en todos los puntos en el mismo espacio y en el mismo tiempo? ¿Cómo se llama esa coincidencia? Muy sencillo, que están en fase. ¿Correcto? Que están en fase. Entonces, la coincidencia de puntos de espacio y puntos de tiempo, ¿bien?, entre dos ondas se llama están en fase. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿cómo se representaría eso? Entonces, aquí tengo una onda y exactamente en la misma posición, fíjense, cuando esta vale 0, esta vale 0, cuando esta vale máximo, cuando esta vale máximo. ¿Bien? Exactamente en la misma posición están las dos ondas. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el resultado de aplicar dos ondas en el mismo espacio? ¿Está bien? Que estén exactamente en el mismo ángulo de fase. Aumenta la señal. O sea, el efecto es que ellas dos se van a reforzar. Ese es el efecto. La una le va a ayudar a la otra. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso, ¿cómo se describe de una manera sencilla? ¿Está bien? El efecto es de que ellas sus efectos se van a
sumar. ¿Correcto? Eso es lo que pasa básicamente. Esa es la manera sencilla de escribir. Bien, entonces, cuando dos ondas actúan de forma colaborativa, mejor dicho, cuando coinciden en espacio y en tiempo, de tal manera que sus fuerzas se juntan y actúan de forma colaborativa, ¿está bien? En ese momento se dice que las dos ondas presentan una propiedad muy especial. ¿Cuál es? Se llama la propiedad de interferencia. ¿Está bien? Interferencia. ¿Correcto? ¿Interferencia qué significa? Que las dos ondas pueden trabajar simultáneamente. ¿Listo? Eso es interferencia. Bien, en este caso, ¿la interferencia de qué tipo es? Es colaborativa, ¿sí o no? La una le está ayudando a la otra, ¿está bien? A ese tipo de interferencia en donde ambas ondas colaboran se le conoce con el nombre de interferencia constructiva. ¿Ok? Interferencia constructiva. Ambas ondas actúan de forma colaborativa. ¿Ok? Bueno, ¿están de acuerdo? Bien, pero fíjense que eso no siempre va a ser así. Puede que en algún punto del espacio, vamos a poner otra vez el ejemplo, una onda llegue, a ver, pongámoslo acá, llegue y aplique máxima fuerza en este sentido, ¿no es cierto? Hacia arriba. Pero puede que en ese mismo instante llegue otra onda y le haga esto. ¿Sí o no? Supongamos que las dos ondas son del mismo tamaño. ¿Está bien? Tienen la misma amplitud. ¿Sí? Bien. Por un lado, tengo que esta onda le ejerce fuerza en este sentido. Perdón. Cambiemos de color. Le va a ejercer a ese punto del espacio fuerza en ese sentido. ¿Sí? Y la otra onda le ejerce al mismo punto exactamente del espacio fuerza, pero en sentido contrario. ¿Correcto? ¿Las dos ondas se están encontrando? Sí. ¿Están en el mismo espacio? Correcto. ¿Está bien? ¿Están actuando simultáneamente? Sí. La pregunta es, ¿están actuando de forma colaborativa? No. Están actuando como todo lo contrario, no están colaborando. Están tratando de destruirse. ¿Está bien? La una está tratando de destruir el efecto de la otra. ¿Está bien? Por lo tanto, este es otro caso especial de interferencia, pero en donde las dos no están actuando de forma colaborativa, están actuando de forma destructiva. ¿Está bien? Pues este se llama interferencia destructiva. ¿Correcto? Interferencia destructiva. Bien. Y tenemos un tercer caso que es muy interesante y lo utilizamos muchísimo en antenas. Y en comunicaciones en general. En comunicaciones digitales es el truco de las comunicaciones digitales. Por ejemplo. Ok. Fíjense. La pregunta aquí es, ¿cómo podría hacer yo para poder tener dos ondas conviviendo en el mismo espacio y que no se toquen? ¿Sí la vieron? Esa es más interesante todavía aún. ¿Sí? ¿Cómo podrían hacer ustedes para mantener dos ondas en el mismo espacio y que ellas no se toquen? O sea, no haya interferencia, no interfiera la una sobre la otra. ¿Cómo? Con un filtro. No, están en el mismo espacio. ¿Cómo se logra eso? Entonces tenemos interferencia
puede ser de dos tipos, ¿no? Constructiva y destructiva. ¿Cómo sería el caso de no interferencia? ¿Cómo sería eso? ¿Qué necesito yo para que dos ondas viajen por el mismo índice de toque y se vean? Es muy sencillo. Miren, se los voy a mostrar con un simple dibujo. Distinta frecuencia. No, a la misma frecuencia. A la misma frecuencia. Bien, entonces les voy a colocar una onda. ¿Está bien? Fíjense, en este punto, ¿cuánto vale la onda? 0. En este punto, ¿cuánto vale la onda? Máximo. ¿Quién habló? ¿Se desfasan? ¿Quién habló? Díganme. Las ondas estuviesen desfasadas 180 grados. Si están desfasadas a 0 grados, se interviene en positivo. Si están desfasadas a 180 grados, se interviene en destructivo. ¿Sí o no? Entonces no es ni 0 grados de desfase, ni es 180 grados de desfase. Entonces, ¿cuál sería? 90 grados. ¿Por qué? Porque ya no tocaría la otra onda. ¿Por qué no lo tocaría? No pasaría. ¿Por qué no puede ser 89,5? No, explíquenme, ¿por qué? ¿Qué opinan? A ver, si las pintamos exactamente a 0 grados, ¿cómo se vería? Así, ¿no es cierto? ¿Sí? Si las pintamos a 180 grados, ¿cómo se vería? ¿Sí o no? Entonces, aquí interferencia constructiva, acá interferencia destructiva, ¿correcto? Bien, ¿cómo lograr de que la una no vea la otra? ¿Cómo? Desfasarla. Desfasarla, ¿sí o no? Bien, entonces pónganle cuidado. Fíjense, esta comenzó bien, ¿no? Y aquí llegó a máximo. Fíjense que en este momento es cuando yo puedo colocar otra onda. ¿Está bien? Cuando esta vale máximo, yo puedo colocar otra onda. Pero para que no se interfieran, ¿cuánto debería valer la otra onda? Entre 0 y 90. 0. No, en ese momento, cuando la una vale máximo, la otra ¿cuánto debería valer? 0. ¿Sí o no? Entonces tendríamos dos ondas. Una vale máximo y la otra vale 0. ¿Está bien? No se ve la una con la otra. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando una vale máximo, en ese momento está haciendo toda la fuerza del mundo. ¿Y la otra cuánta fuerza está haciendo? Nada, no existe. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces pintamos ese caso. Entre menos fuerza haga mejor, sí. Pintamos ese caso. Cuando la una esté máximo, entonces la otra estaría en 0. ¿Sí o no? Bien. Entonces, hagamos. Entonces, eso va por acá y por acá. ¿Está bien? ¿Cuál es el ángulo de fase entre los dos? El ángulo de fase que corresponde a que cuando la una baja máximo, la otra baja 0. A ver, ¿cuánto vale ese ángulo? Aquí. ¿Cuánto vale ese ángulo? Aquí. ¿Cuánto vale? No. Fíjese que está en toda la mitad, está entre la parte de arriba y la parte de 0. 45. Y está en toda la mitad. ¿Cuánto hay de aquí hasta aquí? 180. O sea que la mitad, ¿cuánto vale? El ángulo vale 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, si yo coloco dos ondas en el mismo espacio, pero una 90 grados de la otra, en ese caso muy particular, yo logro que no haya interferencia. Pero en la práctica, ¿qué es lo que se consigue? En la práctica se consigue es interferencia mínima. ¿Correcto? Interferencia mínima. Bien, ese caso nosotros le tenemos un nombre, ¿está bien? Técnicamente hablando. Bueno, a ese caso, cuando hay dos ondas que están a 90 grados, nosotros decimos que ese caso es en cuadratura ¿ok? Entonces las dos ondas están en cuadratura. Cuando yo tengo dos ondas en cuadratura, significa que están a 90 grados la una de la otra.